Vámonos a el tema del asesinato, la violencia que se vive hacia los periodistas en nuestro país. Ya le mencionaba, llevamos 9. En el sexenio de López Obrador, en esto que va de la administración, llevamos poco más de 30 periodistas asesinados. Para hablar de qué está pasando, qué falta o qué más falta para que autoridades tomen cartas en el asunto, saludo con gusto a Juan Vázquez, coordinador de comunicación en Artículo 19. Juan, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Nos despertamos con una lamentable noticia de nuevo, Juan, un nuevo asesinato de periodistas. Y te hago esta pregunta, ¿qué falta para que autoridades ya tomen cartas en el asunto? Llevamos 9 en lo que va de este 2022, más de 30 en lo que va de la administración de López Obrador. ¿Qué falta? Sí, aquí hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta para describir la situación que vive la prensa en estos momentos. Hay que recordar que apenas pasaron 3 días del Día Mundial para la Libertad de Prensa y el gobierno señaló que estaba haciendo lo que tenía que hacer para que entonces pudiera garantizar este derecho. Sin embargo, con la noticia del asesinato de Luis Enrique Ramírez en Culiacán, Sinaloa, el día de ayer, pues bueno, nos damos cuenta que no es así. Está lejos el Estado de garantizar la labor periodística. Se ha dedicado a denostar, estigmatizar a medios y periodistas, y desafortunadamente no ha habido verdad ni justicia, no se han resuelto el 99% de los crímenes contra periodistas. Estamos hablando de una situación que es completamente lamentable y el día de hoy hacemos ese mismo recordatorio condenando otra vez un asesinato. ¿Qué podemos esperar? Si hemos visto, por ejemplo, en lo que va del año, ya mencionabas, hay un discurso, pero es un discurso vacío porque no vemos acciones concisas. Sí, bueno, lo que tenemos que esperar es, por una parte, la exigencia del gremio periodístico, que ya desde el día de ayer se movilizó, así como el de otros, como la sociedad civil, ¿no? como organizaciones. Y también yo esperaría el apoyo también de la sociedad, sobre todo porque hay que considerar algo, no solamente con el asesinato de periodistas se trata de callar la voz de quienes publican, de quienes informan, de quienes investigan, pero al final el objetivo último somos todas y todos, porque al final los perpetradores, los agresores, lo que no quieren es que no sepamos, al final a la sociedad se le priva de su derecho a la información, sobre todo información de interés público, muchas veces asociada a temas de violencia, a temas de corrupción, a temas que al final pues son importantes para saber qué está sucediendo todos los días en este país. Entonces yo esperaría eso, al mismo tiempo que hacer la exigencia específica a la Fiscalía de Sinaloa, en este caso que es la que lleva las investigaciones, a que siga el protocolo homologado para precisamente investigar este tipo de delitos y coordinarse con la Fiscalía General de la República, que es la que tiene una fiscalía especializada para investigar los mismos y que, por cierto, tiene una facultad constitucional para traerlos de oficio y que, bueno, esto pueda derivar en una actuación debida, diligente y pronta por parte de las autoridades. ¿Tenemos algún estado que sea foco rojo, que más casos haya registrado de asesinatos a periodistas? Sí, el estado con más periodistas asesinados desafortunadamente sigue siendo Veracruz. Después de Veracruz sigue Tamaulipas y después de Tamaulipas sigue Oaxaca. Sin embargo, Sinaloa también es una entidad que tiene un historial importante de agresiones contra la prensa. Y de hecho estamos a un poco más de una semana, el siguiente domingo 15 de mayo se conmemora otro año más del asesinato de Javier Valdez, que todavía permanece impune a pesar de que se han que se han identificado los autores materiales, pero nos quedamos sin saber la verdad de todo el caso. Entonces, justo entre el día conmemorativo del Día Mundial de la Libertad de Prensa y el asesinato de Javier Valdez, que conmovió a toda la sociedad en su momento, nos encontramos con este asesinato de Luis Enrique Ramírez. Y bueno, todo esto da un mensaje al final de que la prensa vive con gran riesgo y que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para hacer periodismo.
Aparte de la violencia que se vive, también nos enfrentamos a la impunidad. Justo mencionabas, todavía no hay una sentencia, todavía hay un detenido. De los casos que se han registrado en nuestro país, ¿cuántos tienen una sentencia? ¿En dónde ya hay mínimo un detenido o lo han identificado? ¿Sabrás? Sí, pues estamos hablando de menos del 1% de los casos que lleva la Fiscalía Especializada para atender delitos cometidos contra la libertad de expresión que tienen una sentencia condenatoria. Esto es de los casos que lleva la misma Fiscalía Especializada, como te digo. Falta saber, porque al final las fiscalías estatales no dan información al respecto, cómo van los otros casos de no solamente asesinatos, pero de otras agresiones, como pueden ser amenazas, como pueden ser intimidaciones, etcétera. Y aquí hay algo muy importante. No solamente es la investigación de los hechos como los asesinatos, como mencionaba, sino que al final las autoridades tienen que actuar para prevenir las agresiones. Muchos de los asesinatos que registramos este año, que es uno de los más violentos que hemos registrado contra la prensa, previamente periodistas habían sido amenazados. Si las autoridades fueran competentes y fueran responsables y asumieran el compromiso que públicamente dicen que tienen con la prensa, entonces al investigar las amenazas, al dar con los responsables y al brindar la información sobre qué pasó y quiénes fueron y por qué lo hicieron, quizás muchos periodistas estarían todavía con vida. Es muy importante que las autoridades actúen inmediatamente cuando se sabe de las agresiones, porque estas pueden ir escalando y desafortunadamente no vemos eso, no vemos hasta última instancia o incluso, como lo mencionaba en el caso de Javier, hasta que se trata de un periodista de alto perfil. Es cuando ponen en marcha, cuando generan nuevos protocolos, cuando hay una condena y actos públicos que terminan siendo un discurso hueco, como mencionabas al principio. ¿Y qué pasa con ese mecanismo de protección del gobierno? Me queda claro que hace falta muchísimo el trabajo de prevención, ¿no? Ya lo mencionabas tú. Sí, el mecanismo de protección a personas defensoras y a periodistas está coordinado por la Secretaría de Gobernación. Sí lleva más de 10 años actuando de una manera reactiva, pero no actuando de una manera preventiva. Muchas veces las medidas de protección que son otorgadas no son las suficientes, pero también hay que decir que está sobrepasado por otros factores. Si cada vez más hay agresiones y cada vez hay más periodistas que están en riesgo, cada vez más periodistas van a requerir esa protección. Sin embargo, el mecanismo no es capaz de brindarla por diferentes razones. Una es que cada vez tiene menos presupuesto y vimos hace pues ya un poco más de un año la desaparición del fideicomiso del mecanismo, que no asegura que los recursos que son otorgados a la protección de periodistas y de personas defensoras vayan exclusivamente a eso. Y también hemos visto cómo al final el mismo mecanismo con sus análisis del contexto pues también ofrece certidumbre a las y los periodistas. Entonces estamos hablando de una situación que sobrepasa, ¿no? Completamente al Estado, que al final es el que tiene que garantizar este derecho, tiene que garantizar que las y los periodistas puedan hacer su trabajo con toda garantía de seguridad. Existen otros mecanismos como los estatales, que también hace falta tener más información, es decir, que proactivamente brinden la información los estados sobre cómo están brindando estas medidas, qué acompañamientos están dando, bajo qué argumentos están quitando las medidas de protección u otorgándolas. Y bueno, de todas maneras, las y los periodistas de todos los estados muchas veces desconfían de las mismas autoridades de sus estados, porque son al final, cuando les amenazan, cuando les agreden, pueden estar vinculadas las mismas autoridades de estos estados con estas agresiones. Entonces hay mucha presión y hay mucha exigencia con el mecanismo federal por estas circunstancias, sin embargo no está a la altura y tiene que estarlo. Muchísimas gracias, Juan Vázquez, coordinador de comunicación de Artículo 19. Estoy segura vamos a seguir hablando de este tema, de la violencia que se vive hacia el gremio, esperando que no sea por un caso nuevo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.